y continuando este mes con la gentil participación del Hospital Santa Clara de su unidad de cuidado intensivo, bajo el liderazgo del doctor Guillermo Ortiz Ruiz. En el día de hoy vamos a tener la presentación sobre monitorización del esfuerzo respiratorio en el paciente en ventilación asistida, a cargo del doctor Mauricio Márquez Galindo. El doctor Mauricio Márquez es internista, especialista en medicina crítica y cuidado intensivo del Hospital Santa Clara y de la Fundación Cardioinfantil La Cardio. Doctor Márquez, somos todos oídos, agradeciendo de antemano su gentil participación en estos martes de cuidado intensivo. Buenos días a todos. Mm, Ya, no sé, es que no tiene la de él. Sí, deja, pon esa la de él. Esa, ahora sí. Buenos días a todos. Me gustaría confirmar si aparece la presentación No, y me nada, todavía escuchan no bien. aparece la presentación. Me correspondió hoy es la monitorización del esfuerzo respiratorio en ventilación asistida. Por supuesto, cada vez, digamos, dentro de las estrategias que tenemos en la unidad de cuidado intensivo, es favorecer las estrategias de ventilación espontánea y todas las medidas que tenemos habitualmente son para la monitoría bajo ventilaciones controladas. Luego, fíjense ustedes en este registro grande del Long Safe, donde casi el 30% de los pacientes están bajo respiraciones espontáneas. Luego, por supuesto, es completamente, digamos, al lugar establecer la monitoría de las respiraciones bajo elementos asistidos. Vamos a empezar con las bases fisiológicas. La quise dividir en pulmonares vasculares para luego abordar los elementos diafragmáticos. Entonces, los elementos pulmonares y vasculares, probablemente dentro de las primeras descripciones, el doctor Mascheroni y Colobou, en un modelo animal de ovejas, de 31 ovejas, donde puso saliciliato de sodio a nivel del sistema nervioso central para favorecer el aumento del volumen minuto. Luego, eh, esas ovejas que tuvieron aumento del volumen minuto, después fueron sometidas a biopsias y tenían lesiones severas pulmonares. Y probablemente ahí fue la primera descripción de la lesión autoinfligida por aumento del trabajo respiratorio. ¿Y eso por qué se da? Y tenemos que remontarnos a las publicaciones de Yoshida, donde las respiraciones con esfuerzos del paciente pueden multiplicar la presión transpulmonar. Entonces, como vemos acá, tenemos bajo parálisis muscular la presión transpulmonar, digamos que no va a tener un efecto grande de la presión pleural. Sin embargo, si nos dirigimos a la parte de la respiración espontánea, fíjense ustedes que la presión alveolar, aquí medida en 20 centímetros de agua, va a tener un elemento adicional que es la presión pleural. Luego esa presión transpulmonar va a ser mayor comparativamente cuando está sometido a una parálisis muscular. Luego las ventilaciones asistidas tienen el elemento de la presión pleural que puede multiplicar la presión transpulmonar y generar un aumento de la lesión pulmonar autoinfligida. Nuevamente, remontándonos a este paper de Yoshida, donde tenemos dos elementos de evaluación
En la parte derecha de la pantalla tenemos la lesión pulmonar leve y en la parte izquierda de la pantalla tenemos la lesión pulmonar severa. Y tenemos lo que ven en las flechas azules, el esfuerzo respiratorio. Este esfuerzo respiratorio medido como el swing pleural. Por supuesto, cuando hay una lesión severa y bajo respiraciones espontáneas, pues esta presión pleural va a ser mucho mayor. Luego la presión transpulmonar va a estar multiplicada, fíjense ustedes, que en función de la presión de la vía aérea, no, la presión pleural, luego va a estar aumentada la presión transpulmonar. Y fundamentalmente esto se da más hacia las regiones dependientes por la morfología diafragmática y en estas regiones dorsales, comparativamente con las regiones más no dependientes o más ventrales en un paciente en decúbito supino, fíjense que la diferencia del swing pleural va a ser en favor de un aumento de la presión pleural a nivel regional de la región dorsal. Luego, el PSILI se ubica de manera más frecuente en las regiones dorsales que están sometidas a un aumento de ese swing pleural. Y por supuesto esto va a ser representado en función de un vector negativo. Los pacientes que están bajo respiraciones espontáneas, esa transmisión pleural se va fundamentalmente hacia las regiones dorsales, como ustedes ven en este gráfico de tomografía por impedancia eléctrica. En la parte superior las ventilaciones espontáneas, en la parte inferior las respiraciones controladas. La parte superior, donde estoy señalando, el volumen se está distribuyendo más hacia a las regiones dependientes. Y hay una dificultad en cuanto a la medición. Luego, al estar sometido a las regiones dependientes a una presión pleural, vamos a ver que las mediciones convencionales como la driving pressure, eh, digamos que va a estar aumentada, fíjense ustedes en la parte inferior donde dice parálisis muscular, donde la driving pressure es 28, cuando no está sometido a la parálisis muscular, luego hay respiraciones espontáneas, está driving pressure aquí ejemplificada en 25, pero va a tener unas presiones transpulmonares mucho, mucho mayores. O al menos iguales, pero no están representadas por la driving pressure. Y asimismo, el volumen corriente no va a representar el daño autoinfligido por el paciente. Luego, las presiones transpulmonares van a estar mayormente representadas por ese swing pleural que va a dificultar la medición de las mediciones convencionales estáticas, generando una dificultad en la monitoría. Y por supuesto, esto nos va a limitar, digamos, la interpretación, puesto que el volumen corriente y la presión plató no pueden prevenir el sobreestiramiento local en presencia de un esfuerzo espontáneo. Y aquí venimos a un concepto de la inflación anisotrópica elástica imperfecta, donde el pulmón se infla de manera muy desordenada, preferiblemente hacia las regiones más dorsales, en un pulmón lesionado que genera características mecánicas imperfectas y va a tener una mayor representación de la lesión hacia región dorsal, sobre todo en modelos de distrés respiratorio, donde en un modelo, digamos, sólido, líquido, va a tener mayor representación y mayor multiplicación de esas presiones a nivel de las regiones dorsales, comparativamente con un comportamiento, digamos, sin estas lesiones. Luego, la lesión autoinfligida por el ventilador va a estar representada principalmente en las regiones más dependientes por ese swing pleural. Adicionalmente, la lesión autoinfligida del ventilador tiene unas características, digamos, en términos de lesión pulmonar y vascular, que pueden ser un poco diferentes hacia las regiones, hacia las ventilaciones controladas tradicionales. Y fíjense ustedes en este modelo animal, donde, como lo estoy señalando en la flecha roja, la lesión vascular puede ser incluso mayor en la lesión autoinfligida eh, por el paciente. ¿Y por qué se da esto? Se da porque esa presión pleural puede generar una mayor presión intersticial, lo que va a generar mayor fragilidad capilar, generando mayor edema pulmonar.
Luego, no solo tiene representación en términos de lesión pulmonar, sino también en lesión vascular, lo que nos va a llevar a mayor edema pulmonar, mayor deterioro de la mecánica pulmonar, mayor drive respiratorio y por supuesto se va a volver un círculo vicioso. Y aquí entramos al concepto del vórtex, donde en la medida que se va lesionando el pulmón, digamos que se perpetúa, ese pulmón se va haciendo cada vez más pequeño y se va lesionando cada vez más, y vamos a llegar a un concepto que se llama la plastoelasticidad, donde el pulmón cambia sus elementos mecánicos y por supuesto va a generar mayor lesión pulmonar. Dentro de los elementos diafragmáticos de las bases fisiológicas, tenemos que, si bien es conocido que la disfunción diafragmática en el paciente crítico es muy frecuente, y para esto les traje este paper de Chest donde tenemos un modelo animal y un modelo pues, en humanos, donde en la medida que aumenta el tiempo bajo ventilación mecánica controlada, representado en la parte inferior de la pantalla como 12, 18 y 24 horas, por supuesto digamos, la fuerza específica pulmonar, digamos, diafragmática va disminuyendo y, digamos, los elementos histológicos también representan un mayor daño diafragmático. Sin embargo, si bien tradicionalmente es bien reconocido que el mantener un paciente controlado por mucho tiempo genera atrofia diafragmática, digamos que el sobreesfuerzo diafragmático como elemento de daño diafragmático no está bien estandarizado. Y para esto les traje este paper del grupo de Brochard, donde es un modelo en animal, en cerdos, donde toma ventilaciones controladas por 72 horas, y ese es el grupo de daño pulmonar, daño diafragmático. Y el otro grupo es el grupo sin daño diafragmático, que solo tuvo una ventilación por 2 horas, y después de esto los eh, somete a unas ventilaciones, digamos, con una sobreasistencia. ¿Y qué es lo que sucedió? Después de tener PIB de cero y favorecer el exceso del esfuerzo respiratorio, en el grupo que tenía lesión diafragmática inducida por el ventilador, fíjense ustedes que después de esas 2 horas de ventilación tenía alteraciones sarcoméricas y alteraciones en la acumulación de lípidos, que no fue tan significativo en el grupo que no tenía lesión diafragmática. Luego digamos, el sobreesfuerzo diafragmático está mucho más aumentado en los que tienen una lesión diafragmática aumentada. Luego, en general, debemos tener un balance tanto en la sobreasistencia derivada del ventilador, la subasistencia, porque ambas cosas pueden generar un aumento de la lesión diafragmática. En el caso de la sobreasistencia, si ponemos una presión soporte muy alta, por supuesto el diafragma no va a hacer mucho esfuerzo y pues va a generar daño miofibrilar. Si está subasistido, pues digamos ese exceso de fuerza muscular también va a generar un daño. Por otro lado, tenemos la lesión excéntrica, donde el diafragma se contrae, digamos, dentro de una longitud desfavorable, donde esa longitud desfavorable va a favorecer al contraerse, va a favorecer una mayor carga excéntrica muscular y por supuesto una lesión diafragmática. Luego, ese balance está, digamos, establecido donde tanto la subasistencia y la sobreasistencia derivada del ventilador puede generar cambios tanto de aumento o disminución del grosor diafragmático y esos cambios se pueden, digamos, representar en en menos probabilidad de liberación de la ventilación mecánica e incluso favorecer la mortalidad. Luego, digamos que en términos de bases fisiológicas diafragmáticas, la estrategia sería eh, favorecer respiraciones dentro de parámetros seguros sin subasistencia o sobreasistencia del ventilador. Ahora bien, nosotros cómo identificamos que el paciente está haciendo un esfuerzo respiratorio excesivo,
que está generando daño pulmonar, daño vascular y daño diafragmático. Entonces, para eso, traje estos elementos de monitoría, donde tenemos varias estrategias donde podríamos evaluar, digamos, estrategias del centro respiratorio, drive respiratorio, otros elementos como la actividad eléctrica del diafragma, elementos mecánicos y, por supuesto, a la cabecera del paciente son los que vamos a desarrollar durante eh, esta charla, donde vamos a utilizar sobre todo o vamos a revisar las medidas derivadas de las maniobras oclusivas de la onda escalar de presión-tiempo y algunas ondas derivadas con el catéter esofágico. Ahora bien, si bien tenemos muchos elementos para evaluar eso, vamos a hacer hincapié en estas maniobras de oclusión porque a mi manera de entender las cosas son los que podemos hacer a la cabecera del paciente y pueden tener desenlaces clínicos importantes como elementos de monitoría y estrategia de terapia. Vamos a empezar entonces con la P01. Y la P01 tenemos una gráfica escalar de flujo y presión, donde tenemos dos ejemplos, uno con un alto esfuerzo respiratorio y un alto drive y otro sin un alto esfuerzo. Vamos a dirigirnos al del alto esfuerzo, donde tras una pausa expiratoria se mide la presión de la vía aérea en esa deflexión en los primeros 100 milisegundos. ¿Y por qué dentro de los primeros 100 milisegundos? Por dos razones. Por la primera es porque puede reflejar adecuadamente el drive respiratorio y la segunda porque los elementos mecánicos pulmonares no interferirían y podría generar, digamos, una adecuada interpretación para el drive y para el esfuerzo respiratorio. Ahora bien, fíjense la diferencia entre los de alto esfuerzo respiratorio, donde tiene una deflexión negativa, y el P01 en este caso es 3.8, y no así en los que no tienen un alto drive o alto esfuerzo respiratorio, donde ese P01 es de 0.7. Y quisiera hacer hincapié en el P01 porque el P01 representa no solo el drive respiratorio, aquí comparado el drive respiratorio con la actividad eléctrica diafragmática y la presión muscular en función del tiempo, sino también el esfuerzo inspiratorio, teniendo en cuenta que tiene una dificultad y es que puede tener variaciones entre los diferentes ventiladores en términos de puntos de corte. Sin embargo, ese PC1 tiene una gran importancia como elemento de monitoría. Y fíjense, este estudio derivado del EPBEN 2 del profesor Matai, donde correlaciona la P01 con elementos inflamatorios sistémicos y elementos de lesión vascular. Entonces, fíjense, el elemento de lesión vascular, que es la angiopoyetina 2, en la medida que aumenta ese P01, hay mayor expresión de angiopoyetina 2 como elemento subrogado de lesión vascular. Y asimismo, esa presión, esa P01, se correlaciona con inflamación sistémica medida por interleuquina 6, interleuquina 8, y nuevamente en la medida que aumenta es P01, aumenta la interleuquina 6 y la interleuquina 8. Y eso tiene una representación clínica. Y fíjense ustedes este estudio de un grupo francés, del grupo RIVA, donde es una cohorte francesa de cerca de 260 pacientes, donde pone la correlación entre el P01 y la mortalidad y también la disnea. Y en la medida que aumenta el P01, la probabilidad de sobrevida al día 90 es mucho menor, comparativamente si no tiene tanto esfuerzo o drive respiratorio. Asimismo, los que tenían mayor P01 tenían más frecuentemente disnea. Luego, el P01 no solo refleja, digamos, elementos de drive, sino puede llegar a representar, puede ser más compuesto, porque no solo refleja el drive y el esfuerzo, sino que derivado de eso reflejaría la contracción respiratoria muscular, elementos ventilatorios, el intercambio gaseoso que generarían una retroalimentación a nivel cerebral favoreciendo una salida o un esfuerzo mayor y se va a convertir en un círculo vicioso.
y por supuesto con una representación clínica en términos de mortalidad y en aumento de la disnea. Ahora bien, elementos adicionales de la mecánica pulmonar. Tradicionalmente tenemos elementos estáticos y elementos dinámicos. Cuando un paciente está sometido a una ventilación controlada, habitualmente nosotros seguimos elementos estáticos. Sin embargo, aquí quisiera discriminar la importancia de los elementos estáticos y elementos dinámicos en términos de la fisiología de la lesión autoinfligida por el ventilador. Y para eso inicialmente les traigo la driving pressure estática, donde es susceptible de medición, ¿sí? En efecto, hacemos una pausa inspiratoria en esta gráfica de presión-tiempo, y esa pausa inspiratoria, incluso esa presión plató puede ser mayor que la presión soporte. Y eso se da por relajación de los músculos expiratorios, en este caso que seguramente fue excesivo, y por eso esa presión plató medida en una respiración asistida fue mayor que la presión soporte. Esa presión plató menos la PIB nos va a representar la driving pressure estática en pacientes bajo ventilación asistida. Y asimismo, podríamos mirar la driving pressure dinámica, donde los elementos dinámicos en ventilación controlada utilizaríamos la presión pico, aquí utilizaríamos la presión soporte, pero aquí lo importante es la deflexión negativa de la presión muscular, que podría medirse también con una pausa expiratoria, al cual lo llamaremos POC. Esa deflexión negativa va a representar ese swing pleural, esa presión muscular, y la presión soporte menos ese nadir de la presión negativa, sea la presión muscular o si la medimos con el delta POC, como vemos aquí en la gráfica de presión tiempo en la parte inferior de la pantalla, podríamos utilizar la driving pressure dinámica bajo esta fórmula, la cual fue, digamos, evaluada también por Bertoni en el 2019, donde estableció que puede generar o puede representar una driving pressure eh, transpulmonar, transpulmonares altas. Pero fisiológicamente, ¿esto qué nos representa? La presión plató, que sería el elemento de la driving pressure estática, nos representaría las regiones anteriores. ¿Y por qué no representaría las regiones anteriores? Porque si ven, como señalaron en la flecha verde, la presión esofágica no tiene mayor variación. Contrario a la presión pico, donde en el momento de la presión pico, como vemos aquí en la flecha roja, que representaría más las regiones dorsales, la presión esofágica, como elemento subrogado de la presión pleural, estaría en su mayor nadir, luego tenía una mayor representación hacia la región dorsal. Luego, en general, la lesión autoinfligida por el paciente está más representada a nivel dorsal que a nivel ventral. Luego, podríamos resumirlo de esta manera. La driving pressure dinámica derivado de una gráfica simple de presión-tiempo en un paciente bajo ventilaciones asistidas. ¿Cómo lo haríamos? Haríamos una pausa expiratoria, miraríamos la deflexión negativa y bajo este factor de conversión de 0.75 representaríamos la driving pressure dinámica, que probablemente tiene mayor importancia en respiraciones espontáneas. Y derivado de esto podríamos mirar la driving pressure transpulmonar dinámica, cuya concepto derivado de esto es muy similar, puesto que también utilizamos el delta POC y en este caso la presión pico. Bajo esta fórmula podríamos hallar la driving pressure transpulmonar dinámica como elemento de monitoría para garantizar unas respiraciones espontáneas, al menos intentar hacerlo dentro de lo más seguro posible. Ahora bien, la pregunta sería, ¿estas mediciones mecánicas tienen representación clínica? Y fíjense este estudio tan interesante del grupo italiano de Giacomo Bellani, donde miden la driving pressure en pacientes bajo ventilaciones asistidas y entendiendo la driving pressure como un concepto funcional donde el volumen corriente que cabe dentro de una compliance estática, es decir, el volumen corriente que cabe en el baby long,
Fíjense ustedes que esa driving pressure en ventilaciones asistidas en la medida que aumenta, también se asocia con mayor mortalidad. Y no solo eso, sino que también en la medida que la compliance cae, también el volumen de gas, así como en las ventilaciones controladas, también se hace menor. Luego también es válido que la driving pressure en ventilaciones asistidas representa no solo el riesgo de una mayor mortalidad si excedemos ese strain, sino que también elementos funcionales como un volumen pulmonar, una capacidad residual funcional menor en un pulmón lesionado. Traje dos diapositivas de medidas derivadas del catéter esofágico, puesto que, digamos, no es tan frecuente que utilizamos catéter esofágico para las mediciones, eh, digamos, a la cabecera del paciente. Y derivado de esto, tenemos la presión muscular. Entonces, vamos inicialmente a esta gráfica que estoy señalando, donde tenemos una onda de flujo y en la parte inferior una onda de presión esofágica, un swing pleural, donde ese swing pleural, el área bajo la curva, va a representar el trabajo respiratorio, lo podemos denominar, o así se mide el producto presión-tiempo. Sin embargo, lo que aquí estamos midiendo en realidad es un área, y esa área va a representar tanto elementos elásticos como elementos resistivos, como lo vemos en la otra gráfica. Los elementos resistivos en rojo, si miramos el diagrama de Campbell, sería la representación en rojo de los elementos resistivos, los elementos elásticos, que serían más derivados a nivel pulmonar. Y por supuesto, esto nos representaría dos tipos de trabajo, en general mayor el miométrico. Inicialmente podríamos evaluar el trabajo isométrico, dado que no hay cambio de flujo en la parte inicial, donde hay una contracción, pero no hay cambio de flujo, y el trabajo miométrico tras favorecer una movilización de volumen o un cambio de flujo. Luego, derivado de el producto presión-tiempo y la presión muscular, es que se han hallado todos los valores que como puntos de corte para establecer si eh, puede generar mayor trabajo respiratorio o no estas medidas, digamos, a la cabecera del paciente. Y traje este trabajo porque resume, digamos, diría yo, muy bien todas las medidas a la cabecera del paciente que pueden representar un daño no solo diafragmático, sino también a nivel pulmonar y, como vemos, también vascular. Entonces, fíjense ustedes que como herramienta para establecer que hay un bajo esfuerzo diafragmático, tendríamos dos estrategias que sería medir el POC y la P01, donde con puntos de corte, como ustedes lo ven aquí, de -7 y de 1.3, donde tienen un gran valor predictivo negativo. Esto quiere decir que si no lo tenemos en efecto, ese paciente no está haciendo un esfuerzo muy bajo. Sin embargo, para confirmarlo no es lo mejor, fíjense los valores predictivos positivos. Ahora vamos a la parte del excesivo esfuerzo diafragmático, donde el de mejor rendimiento es el delta POC, nuevamente, con punto de corte de -15, con rendimientos parecidos en términos de valor predictivo positivo y negativo. Y ahora para establecer que el estrés pulmonar, nuevamente con el delta POC y estrés pulmonar establecido como una driving pressure transpulmonar mayor de 20, fíjense que el rendimiento tanto para confirmar o para descartar es mucho mejor. Y el mechanical power finalmente cuyo rendimiento estadístico no es mejor. Luego vemos acá que el delta POG es una gran herramienta tanto para evaluar el esfuerzo alto o bajo diafragmático y el estrés pulmonar. Sin embargo, para confirmarlo no es el mejor y por eso es que las propuestas como la de este paper de Bertoni en el 2019 es que una vez nosotros medimos el delta POC y en función de digamos, las fórmulas que les mencioné anteriormente, si están elevados, sugeriría o un catéter esofágico o modificar la estrategia ventilatoria y hacerle seguimiento porque para confirmarlo no es lo mejor. Sin embargo,
digamos, como una estrategia de medición dinámica, podría funcionar. Ahora bien, ¿cómo trasladamos todo esto a una estrategia de manejo? La estrategia de manejo, digamos que pienso yo que puede ser un rasgo tratable definido como un subgrupo que muestra, digamos, efectos del tratamiento benéfico con resultados clínicos relevantes. Y la pregunta sería si la monitorización de las respiraciones espontáneas sería un rasgo tratable para tratar en el distrés respiratorio en ventilación asistida. ¿Tiene importancia fisiológica? Vimos que sí. ¿Se puede medir y reconocer a la cabecera? Por supuesto. ¿Puede modificarse con una intervención? También lo podemos hacer. Y eso puede tener surrogados fisiológicos de desenlace clínico también. Luego, sí, estos elementos de monitoría de la respiración espontánea sí podrían ser catalogados como rasgos tratables en distrés respiratorio para su medición. Entonces, ¿qué tenemos de estrategias de manejo? Por supuesto, elementos básicos como la oxigenación, controlar la oxigenación y controlar, digamos, el espacio muerto, aquí medido como en el ventilatory radio, donde en la medida que baja la PaFiO2, aumenta la P01 y lo mismo entre mayor BR, mayor P01. Luego, intentar controlar la oxigenación y el espacio muerto. Dos, también el uso de los sedantes y favorecer las ventilaciones asistidas. En la medida que utilizamos los sedantes, por supuesto, vamos a disminuir la actividad, la probabilidad de actividad diafragmática, como en la gráfica, y pues si siempre lo tenemos controlado, pues la probabilidad de actividad diafragmática va a ser mucho menor. Y no solo es importante el uso de sedantes, sino también la dosis a la cual la utilizamos. Y fíjense ustedes que en la medida que utilizamos, en este caso Propofol o midazolam, en la medida que aumentamos la dosis, la probabilidad de actividad diafragmática. ¿Me estás escuchando? Sí, Mauro, listo. Listo. ¿Cómo titularíamos el PIB en respiraciones espontáneas? Este trabajo, de hecho, es reciente, donde en la medida que mejora la compliance, disminuye el esfuerzo respiratorio, luego titular el PIB por la mejor compliance, probablemente es una buena estrategia, donde va a tener mayor distribución de este volumen a nivel dorsal. Y esto se da porque disminuye el swing pleural, preferiblemente hacia las regiones dependientes. Asimismo, lo podríamos hacer con tomografía por impedancia eléctrica, con este paper del grupo italiano, muy interesante, donde compara tomografía por impedancia eléctrica con la tabla del ARS Network. Y fíjense ustedes que al hacerlo bajo tomografía por impedancia eléctrica mejora todos los elementos mecánicos, mejora la Darby presión transpulmonar dinámica, la presión, el producto presión-tiempo, y también mejora el drive respiratorio, mejorando así la compliance dinámica global y también dorsal, no relacionándose con el delta POC ni el P01, porque no son herramientas para la titulación de PIP. Estrategias o propuestas adicionales, como es la relajación parcial, donde la relajación parcial, digamos, favorece la disminución del esfuerzo respiratorio y a mi manera de entender las cosas, pienso que debe hacerse todo de manera, digamos, compuesta. Y para eso les traje este trabajo de Golliger, donde tiene elementos de sedación, donde titulan el PIB por la mejor compliance, donde en los pacientes con ECMO ajustan el flujo de gases y asimismo aplican relajación neuromuscular parcial, donde los elementos mecánicos también mejoran. Disminuye la driving pressure transpulmonar dinámica, en los que mejoran la compliance, disminuye la presión esofágica, la driving pressure transpulmonar dinámica y mejora la compliance mecánica, así como elementos de la mecánica pulmonar del paciente. ¿Y lo podríamos hacer a la cabecera del paciente? Sí, derivado de ese mismo paper,
se correlacionó con el uso del delta POG y la terapia presión transpulmonar dinámica calculada y no medida de manera invasiva. Y en la medida que se seguía este protocolo, la mayoría de los pacientes estaban en el objetivo para disminuir la probabilidad de lesión autoinfligida por el paciente. Propuestas adicionales como la neuroestimulación diafragmática, donde los pacientes controlados podrían tener estímulos diafragmáticos y si bien son de momento modelos animales, pues digamos teóricamente podrían disminuir la lesión diafragmática derivado de las estrategias ventilatorias que tradicionalmente usamos. Eso era lo que les traía. Creo que quedó abierto a preguntas.